En este video vamos a ver un ejemplo donde aplicaremos todos los pasos que se recomienda seguir a la hora de construir un modelo. Tenemos un tanque agitado continuo que recibe agua con un caudal volumétrico F0 a una densidad ρ0. El volumen de control va a ser el volumen líquido dentro del tanque, que tiene un volumen V con densidad ρ. Y tenemos la descarga, que tiene un caudal F, y como el tanque es perfectamente agitado, la densidad es la misma que la densidad del volumen de control. Entonces nuestro tanque tiene descarga gravitatoria. No hay una bomba, sino que descarga por la presión que tiene la columna líquida y descarga hacia la atmósfera. Inicialmente está en estado estacionario. Tenemos los datos del problema. El caudal de alimentación es igual a 20 litros segundo de agua. La presión es la atmosférica, tanto en la parte superior del tanque, porque es un tanque abierto, como en la descarga, porque descarga a la atmósfera. La apertura inicial de la válvula de descarga es igual a 0.5. La válvula de descarga es lineal. Y en las condiciones iniciales tenemos que el nivel es igual a 1 metro. El nivel máximo que puede contener el tanque antes de rebalsar es de 2 metros y el diámetro es de 1 metro. La pregunta que vamos a tener que contestar, y por lo tanto va a ser el primer objetivo de la simulación y del modelo que vamos a desarrollar, es ver si se cierra la válvula de descarga desde 0.5, que era su valor inicial, a 0.25. Tenemos que ver si el tanque va a rebalsar. Y el segundo objetivo es, si rebalsa, si determinamos que el tanque va a rebalsar, tenemos que contestar cuándo va a ocurrir eso. Vamos a comenzar entonces con los pasos que hemos recomendado para desarrollar un modelo de simulación. El primer paso ya está dado, tenemos el objetivo de la simulación, tenemos definido el sistema, ya tenemos el volumen de control, entonces tenemos que pasar al modelo conceptual, donde vamos a identificar qué fenómenos ocurren dentro del sistema, qué fenómenos son los que componen el proceso que tiene lugar en el sistema. Y lo vamos a hacer en forma cualitativa. Recuerden que tenemos que llegar a comprender en forma cualitativa cómo funciona el sistema. Si lo hacemos bien, desde esta etapa vamos a obtener mucha información útil que va a ser aplicada luego para validar el modelo numérico. Bien, aquí hay una forma especial de plasmar un modelo cualitativo. Se llama digrafo. Está compuesto por nodos, con un nodo por cada variable del modelo, y tenemos arcos que representan las relaciones que existen entre esas variables. Tenemos flechas que indican las direcciones de las relaciones causales, o sea, en el origen de una flecha tenemos una causa y al final de la flecha tenemos la consecuencia. Y luego tenemos líneas de trazo y líneas continuas. Las líneas de trazo indican una relación inversa. Esto es, si el nodo origen aumenta, entonces el nodo destino va a tender a disminuir. Por el contrario, las líneas continuas indican una relación directa, y lo que están indicando es que si el nodo origen aumenta, entonces el nodo destino va a tender a aumentar. Veamos cómo se aplican esos conceptos en este modelo. Este es un modelo que se lo presento solamente como un ejemplo. Es un modelo muy usado en el análisis cualitativo de sistemas, pero en la materia no le pedimos que desarrollen un modelo de este tipo por cada ejemplo. Si solamente lo presento para poder hacer la explicación de lo que es el modelo conceptual. Este modelo nos está diciendo que la apertura de la válvula tiene una relación directa con el caudal de descarga, y la relación causal es de la apertura hacia el caudal. Esto es que cualquier cosa que hagamos con la apertura de la válvula va a tener un efecto en el caudal.
de descarga, pero no va a existir la recíproca. Todo lo que ocurra en el caudal no va a tener efecto en la apertura de la válvula, por eso es la dirección de la flecha. Además, al ser una línea continua, nos está indicando que la relación es directa. Si yo aumento la apertura de la válvula, el nodo de destino va a sufrir un cambio en la misma dirección. El caudal va a tender a aumentar, lo que es lógico. Si yo disminuyo la apertura de la válvula, el nodo de destino también va a tender a tener un cambio en la misma dirección, va a tender a disminuir, que también es lógico. Bien, con esos principios veamos si en realidad existe el problema que nos están planteando. Recuerden que la primera pregunta es ¿qué ocurre si cerramos la válvula de 0,5 a 0,25? ¿Rebalsará el tanque? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar si existe esa posibilidad antes de comenzar cualquier tarea para hacer una simulación numérica. Entonces esa es una recomendación. Lo primero que tienen que hacer al comenzar un estudio es ver si realmente existe el problema. Entonces vamos a ver si cuando se cierra la válvula realmente eso provoca un aumento en el caudal que puede originar el rebalse del tanque. Entonces, cualitativamente vemos que si disminuye la apertura de la válvula, que lo indico con un -1, eso va a provocar por este arco que el caudal de descarga también disminuya. El caudal de descarga afecta en forma inversa por esta línea de trazo, por esta flecha de trazo, al nivel. Y me dice que si el caudal disminuye, eso va a provocar un aumento en el nivel. Este aumento de nivel no se va a propagar al caudal de alimentación porque no existe esa relación causal. Si el caudal de alimentación afecta el nivel, pero no existe la inversa. Y ustedes vean el tanque y es así, físicamente es así. Lo que sí va a pasar es que se aumenta el nivel tiene un efecto directo sobre el caudal de descarga. Entonces va a intentar provocar un aumento en el caudal de descarga, que posiblemente llegue a cancelar la primera disminución. Entonces podemos hacer un gráfico cualitativo de cómo podría ser la evolución del caudal de descarga y del nivel. Aquí tenemos el gráfico del caudal de descarga frente al tiempo. Inicialmente estaba en estado estacionario, mantenía un valor constante y ese valor era igual a F0, que es el caudal de alimentación, como tenía que ser. Si no hay acumulación, el caudal de descarga tiene que ser igual al caudal de carga. En el momento T0, provocamos el cierre de la válvula de 0,5 a 0,25. Y en ese momento, en forma instantánea, el caudal tiene una disminución, el caudal de descarga. Si tiene una disminución, deja de ser igual al caudal de carga F0 y tiene un valor menor. A partir de ese momento, el nivel comienza a aumentar y va a provocar este aumento del caudal de descarga. Así que esperamos que a lo largo del tiempo el caudal de descarga vaya aumentando y llegue a recuperar su valor inicial de F0. Mientras tanto, el nivel tiene este comportamiento. Inicialmente estaba con un valor constante igual al valor inicial L-ini. En el momento de provocar la perturbación del cierre de la válvula, como disminuye el caudal de descarga, el nivel comienza a aumentar, porque el caudal de carga sigue constante, el F0 sigue ingresando. Entonces, si disminuye la descarga, va a haber acumulación y el nivel comienza a aumentar. ¿Sí? Y a medida que aumenta, provoca un aumento en el caudal de descarga. Y es de esperar, por la forma que tiene esto, que cuando el caudal de descarga alcance su valor original, que era igual al caudal de carga, entonces la acumulación se va a detener, porque ya no va a haber diferencia entre los caudales de entrada y salida. Así que tenemos que esperar que el nivel se estabilice en un nuevo valor y habremos alcanzado un nuevo estado estacionario.
Como resultado de este análisis cualitativo, vemos que cerrar la válvula va a provocar un aumento en el nivel y que si bien puede llegar a alcanzar un nuevo estado estacionario, ese nuevo estado estacionario tiene un nivel que es mayor al nivel inicial. Por lo tanto, existe el riesgo de que este estado estacionario esté más allá del nivel máximo que puede contener el tanque. Entonces sí tiene sentido lo que nos está planteando el enunciado. Existe un peligro de rebalse del tanque. Así que vamos a tener que continuar con la resolución del problema para contestar las preguntas del enunciado. Pasamos a la etapa siguiente, que es la construcción del modelo numérico. Para eso, de acuerdo al modelo de espacio de estado, debemos plantear los balances posibles para nuestro sistema. Si elegimos como volumen de control el volumen líquido contenido en el tanque, podemos plantear el balance de materia global. En cuanto al balance de componentes, ya no lo podemos plantear porque tenemos un solo componente y hemos planteado el balance global de materia, así que ya no podemos plantear el balance de componentes. Tampoco vamos a plantear el balance de energía porque no tenemos información sobre las temperaturas y porque no es relevante al objetivo del problema. Por el mismo motivo tampoco planteamos el balance de cantidad de movimientos. Entonces hasta aquí tenemos todas las ecuaciones diferenciales que podemos plantear y vamos haciendo el análisis de grado de libertad. Veamos qué incógnitas tenemos. El volumen es una incógnita. La densidad y ρ0 no van a ser incógnitas porque son propiedades físico-químicas que de alguna forma la tenemos que determinar o tienen que ser datos. F0 es dato y el caudal de salida F es algo que vimos que varía, así que también es una incógnita. Como tenemos una única ecuación, el grado de libertad va a ser 1. ¿Sí? Dos incógnitas menos una ecuación nos da 1. Para anular el grado de libertad, vamos a agregar ecuaciones algebraicas, ecuaciones constitutivas. La primera ecuación que vamos a agregar va a ser la relación geométrica que vincula el volumen con el nivel, que es una variable importante para este problema porque es la que nos va a permitir determinar si el tanque rebalsa o no. Entonces, agregamos esta ecuación, la relación geométrica que vincula el volumen con el nivel. Y continuamos con nuestro análisis de grado de libertad. Al incorporar esta ecuación, se agregó una nueva variable que es el nivel, L. Tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, el grado de libertad sigue siendo 1. Hay que agregar otra ecuación constitutiva que vincule a las incógnitas. La que vamos a agregar es la ecuación de la válvula lineal. Tenemos esa ecuación y veamos el grado de libertad cómo se alteró. Esta ecuación incorpora a CB, que es un dato, tiene que ser dato porque es un parámetro del modelo. X es dato del problema. Y el delta PB, que es la caída de presión en la válvula. Eso es una variable, por lo tanto es una incógnita. Y ahora tenemos 4 incógnitas con 3 ecuaciones. Sigue siendo el grado de libertad igual a 1. Tenemos que agregar otra ecuación que nos permita calcular las incógnitas. En este caso vamos a agregar una ecuación que nos permita calcular el delta PB. Para agregar la ecuación que nos permita el cálculo de la caída de presión de la válvula, tenemos que recordar que el tanque era abierto, que tenía una descarga gravitatoria y que descarga a la atmósfera. Con esos datos podemos plantear una ecuación que nos permite el cálculo de la caída de presión de la válvula. A la entrada de la válvula vamos a tener que la presión es igual a la presión atmosférica que recibe el tanque abierto más la columna de agua, que sería ρ
por G por L, y eso sería la presión en el punto de entrada de la válvula. En el otro extremo de la válvula, en el extremo de la descarga, tenemos la presión atmosférica porque la válvula descarga a la atmósfera. Entonces, para calcular la caída de presión de la válvula, tengo que restar a esta presión en la entrada la presión de la descarga, que es menos P0. Con lo cual se cancela la presión atmosférica y nos queda que el delta PB va a ser igual a ρ GL. Y esa es la ecuación que incorporamos al modelo. Ahora hagamos de nuevo el análisis de grado de libertad. Tenemos 4 incógnitas: el volumen, el caudal de descarga, el nivel, la caída de presión, y finalmente tenemos 4 ecuaciones. Hemos logrado anular el grado de libertad. Bien, ahora podemos simplificar el modelo. Ya tenemos nuestro modelo completo. Ahora podemos simplificarlo recurriendo a las distintas formas de simplificación que vimos cuando analizamos los pasos a seguir para el modelo de espacio de estado. Primero, el volumen. No nos interesa conocerlo, entonces podemos eliminar esa variable del modelo. Tampoco nos interesa conocer la caída de presión de la válvula, así que también podemos eliminar esa variable del modelo. Entonces nuestro modelo simplificado va a quedar en función del nivel, porque ya hemos usado esta ecuación para reemplazar el volumen, y el delta PB va a desaparecer de la ecuación de la válvula y lo vamos a reemplazar por ρ GL directamente. Con esta simplificación perdemos información, ya no conocemos el volumen ni el delta PB, pero no perdemos exactitud. Ahora podemos hacer una simplificación adicional. Tenemos nuestro modelo ya simplificado y vamos a hacer una simplificación adicional, que es suponer que la densidad es constante. Si hacemos esa hipótesis, el modelo simplificado pasa a ser el siguiente. ¿Sí? Se cancelan las densidades en el balance de materia y la ecuación de la válvula sigue igual. En este paso hemos perdido exactitud y esa pérdida va a depender de cuán válida sea esta hipótesis, de que ρ0 sea igual a ρ. Para el ejemplo que estamos analizando, es una hipótesis válida, así que este modelo no va a perder tanta exactitud. Seguimos y ahora vemos el modelo estacionario. Tenemos nuestro modelo dinámico, así que tiene 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles serían? Sería el nivel y el F. Y podemos deducir cuál es el modelo estacionario, anulando la derivada. Entonces nos queda una ecuación algebraica que simplemente plantea que el caudal de descarga es igual al de entrada. Así que esta ecuación nos permite calcular el caudal de descarga. Y el nivel lo podemos calcular de la ecuación de la válvula, despejando el nivel. Entonces, con este modelo podemos conocer el valor de nuestras 2 incógnitas, caudal de descarga y nivel, en un estado estacionario. Antes de usar esos modelos, tenemos que pasar todos nuestros datos a un único sistema de unidades, como estaba recomendado en los pasos a seguir en la construcción de un modelo. Pasamos todos nuestros datos al sistema internacional. Tenemos el caudal de carga, el nivel inicial, el nivel máximo, el diámetro del tanque, la aceleración de la gravedad, la densidad. Y ahora tenemos que determinar un parámetro que nos está faltando, que es el CB de la válvula. Es un dato que no tenemos, pero con los datos del enunciado podemos estimar ese parámetro. Entonces, para determinar el coeficiente de tamaño de la válvula, usamos como dato el estado estacionario inicial. Si digamos que inicialmente el tanque estaba en estado estacionario, eso quiere decir que el caudal
inicial era igual al caudal de carga, F0. Entonces nuestro valor inicial de descarga, Fini, era igual al caudal de carga. Y la altura inicial en el estado estacionario era igual a la planteada por la ecuación de la válvula para la apertura inicial de la válvula, con un caudal de descarga igual al caudal inicial. Si reemplazamos aquí los valores iniciales, vamos a poder despejar el CB, porque conocemos todos estos valores iniciales, son datos. Entonces podemos despejar el CB de la ecuación de la válvula y determinamos que CB tiene ese valor. Ahora ya tenemos completo todos los parámetros del modelo y podemos comenzar a usarlo. Vamos a determinar el nivel final que va a alcanzar el tanque cuando alcance el segundo estado estacionario que habíamos predicho cuando hicimos el análisis cualitativo. Sabemos que el tanque a la larga va a alcanzar un nuevo estado estacionario. Lo que tenemos que determinar es si ese nuevo valor de nivel va a estar por debajo o por encima del valor máximo que puede contener el tanque. Sí, eso. Y también tenemos una duda, sabemos que se va a alcanzar un estado estacionario al final, pero no sabemos cómo es la evolución intermedia entre el primer estado estacionario y el estado estacionario final. Entonces no sabemos cómo responde el sistema, si como la línea roja o como la línea azul. Vamos a comenzar determinando el estado estacionario final. Para eso usamos el modelo de estado estacionario. El caudal de descarga en el estado estacionario final va a ser igual al caudal de carga. El nivel final va a estar dado por la ecuación de la válvula, alimentando el caudal de descarga final y la apertura final. Si hacemos estos cálculos, vemos que el nivel del estado estacionario final es 4 metros, que es superior al nivel máximo que puede contener el tanque. Por lo tanto, nuestro tanque rebalsa. ¿Sí? Va a rebalsar, aunque siga la línea roja, va a rebalsar porque se estabiliza en un nivel superior al nivel máximo. En cuanto a la línea azul, que está dibujada aquí como una posibilidad, el sistema jamás va a poder seguir esa línea azul, y eso se lo dejo a ustedes para que analicen el modelo y puedan descartar esta línea azul. Si ustedes analizan el modelo, van a ver que si el nivel en algún momento alcanza el valor estacionario, va a ser imposible que siga subiendo. Pero eso se lo dejo a ustedes para que analicen la ecuación diferencial. Entonces estamos trabajando con la línea roja y hemos descubierto que se va a estabilizar, va a alcanzar un segundo estado estacionario en un nivel de 4 metros que es superior al de 2 metros que puede contener el tanque. Así que nuestro tanque rebalsa. Antes de dejar de usar el modelo estacionario, podemos usarlo para contestar una pregunta que puede surgir. Y es que está bien, si yo cierro a 0,25 la válvula, sé que el nivel va a aumentar y va a alcanzar finalmente el valor de 4 metros. Así que va a rebalsar. La pregunta sería, ¿hasta cuánto puedo llegar a cerrar la válvula sin que rebalse el tanque? Entonces esa pregunta se puede traducir a cuánto tengo que cerrar la válvula para que el nivel se estabilice justo en el máximo. Y eso lo podemos contestar usando el modelo de estado estacionario. Que lo hacemos aquí. ¿Sí? Nuevamente, el caudal de descarga va a ser igual al caudal de carga. Despejamos el L máximo. Ahora, perdón, el caudal, el nivel final, vamos a pedir que sea igual al L máximo. Entonces, de allí vamos a poder despejar la apertura mínima a la cual podemos cerrar la válvula sin que rebalse el tanque. Entonces vamos a lograr con esta apertura que el nivel aumente, pero se estabilice justo en L máximo. Despejamos el X mínimo y ese valor corresponde a 0,35. Todos estos valores que estamos obteniendo ustedes los pueden probar en Madonna para verificar si estos cálculos son correctos. En Madonna simplemente deberían cambiar la apertura a 0,35
y ver si el nivel se estabiliza justo en 2 metros. Vamos a la simulación dinámica, porque ya sabemos que si cerramos la válvula a 0.25 el tanque rebalsa. Entonces ya hemos contestado la primera pregunta, ahora tenemos que contestar la segunda, que es ¿cuándo rebalsa? Para eso usamos el modelo dinámico. Calculamos el área a partir del diámetro y alimentamos ese parámetro a nuestro modelo. Tenemos que pasar la derivada a la forma normal. En la ecuación algebraica tenemos que despejar las incógnitas, porque Madonna no lo puede hacer. Y estos dos pasos ya están hechos en el modelo. Aquí hemos pasado el área, la pasé dividiendo para dejar despejada la derivada. En cuanto a la ecuación algebraica, ya está despejada la incógnita, que es f. Entonces Madonna, ¿qué va a hacer? Va a usar la ecuación diferencial para calcular L por integración, que es lo lógico. Usa la ecuación diferencial para calcular la variable de estado, y va a usar la ecuación algebraica para calcular la variable de salida f, como lo vimos para todos los modelos de espacio de estado. Entonces estos dos pasos ya están dados, y va a haber un tercer paso que les recomiendo que nunca se olviden, siempre van a verificar el estado estacionario inicial. Cuando hagan la simulación, planteemos el modelo dinámico, lo primero que vamos a hacer es verificar si se cumple el estado estacionario inicial. Y después sí, vamos a hacer la simulación dinámica. Entonces, veamos el modelo. En Madonna sería implementado de esta forma. Tenemos el comentario, el tanque con descarga gravitatoria, está el método RunGecuta orden 4, el tiempo inicial de simulación es 0, coloqué un tiempo final de simulación de 110, tenemos un delta t de 1 y la inicialización de la variable de estado en 1 metro. Tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales L' igual a F0 menos F sobre A. Respetamos el orden de precedencia de los operadores. Tenemos la ecuación de la válvula donde está despejado el F. Y aquí la función SQRT es la función raíz cuadrada en Madonna. Y luego tenemos los datos expresados en el Sistema Internacional de Unidades. Aquí algo importante. El tiempo final está en 110 y el delta t está en 1. ¿En qué unidad de tiempo está esto? Bien, las unidades de tiempo van a estar dadas de acuerdo al sistema de unidades que ustedes eligieron. Aquí hemos trabajado con el Sistema Internacional, así que las unidades de tiempo están en segundos. Por eso el G está en 9.81 metros segundo cuadrado. Así que las unidades de tiempo son segundos. Entonces este 110 es segundo. Por eso hay la importancia de estar trabajando siempre con un único sistema de unidades. Aquí el tiempo va a estar en segundos, el nivel va a estar en metros. Y el caudal va a estar en metros cúbicos segundos. ¿Sí? Todo eso es porque hemos decidido trabajar con el sistema internacional. Bien, veamos esto en Madonna. Ya en Madonna, lo primero que vamos a hacer es correr la simulación para verificar el estado estacionario. Por eso en el modelo está x igual a 0,5. Corremos la simulación y vemos la respuesta del nivel y del caudal de descarga. Como vemos, el nivel corresponde a la línea negra y el caudal de descarga a la línea roja. Las dos líneas se mantienen constantes, así que estamos en estado estacionario, lo que indica que hemos determinado correctamente el parámetro CB de la válvula. Si no lo hubiéramos hecho, no íbamos a estar en el estado estacionario. Otra cosa a observar es que el nivel se puede leer en el eje izquierdo, mientras el caudal, que tiene una distinta escala, está en el eje derecho. Para hacer eso, tenemos que ir a gráfico y elegir choose variable. La opción esta de choose variable. O podemos hacer
Voy a cancelar, podemos hacer doble clic en este panel y aparece esta ventana. En esta ventana podemos seleccionar de las variables disponibles cuáles se van a graficar. Aquí están seleccionadas el nivel y el nivel, vean que hemos marcado visible, y para el caudal de descarga está visible y también se marcó la casilla de eje derecho. Así que Madonna sabe que esta variable la tiene que leer en el eje derecho. Ahora podemos ajustar la escala. Ustedes cuando hagan la simulación, la primera vez, no les va a aparecer esta escala, sino que ustedes tienen que especificar la escala de los ejes. Es un paso muy importante que a veces trae problemas, por eso no se olviden de hacerlo. Para especificar la escala del eje, se paran en un eje y hacen doble clic y se abre esta ventana. Aquí están los ejes y con sus valores mínimos y máximos para la escala. Entonces, para el eje izquierdo, elegí el valor 0 y 6, porque sé que el valor máximo es 2. Y aquí está la cantidad de divisiones que va a tener ese eje. Y lo mismo se especifica para el eje derecho, para el caudal. Aquí tienen que tener en cuenta que el valor de caudal es mucho menor, así que el máximo está en 0.06 y con la misma cantidad de divisiones. Bien, formateados ya los ejes y verificado el estado estacionario inicial, podemos correr la simulación para el enunciado, que es cuando cerramos la válvula a 0.25. Cambio en el modelo, oprimo el botón de simular, aquí me aparece un mensaje donde me dice que se van a borrar todos los datos que tengo hasta ahora, los resultados de simulación. Le digo que sí. Y bueno, y aquí tenemos cómo evoluciona el nivel y el caudal de descarga a lo largo del tiempo. Hemos simulado hasta 110 y lo que tenemos que ver es cuando el nivel corta el valor 2, que es el nivel máximo del tanque. Aquí vemos que la línea negra avanza y supera el valor 2. Lo que tenemos que ver es cuándo lo hace. Para eso podemos usar este cursor. Si oprimen la cruz, aquí le aparece la lectura de las coordenadas del cursor. Entonces podemos venir aquí, hacer clic y ahora no entra en la pantalla, pero ahí me estaría indicando en qué momento está cruzando el valor de 2. Aquí estamos cerca de 101 segundos. Tendría que hacerlo con mayor precisión. Pero estamos entonces, nos está faltando un poquito más. Ahí está. Estamos con un nivel de 2. Entonces se consigue en 103 segundos. En ese momento rebalsa el tanque. Otra forma de hacerlo es yendo a la tabla. Aquí vamos a la tabla y buscamos cuando el nivel, que es la primera columna, cuando el nivel alcanza el valor de 2. Y aquí está. Estamos de nuevo en 103. ¿Sí? Entonces el nivel está en 2 y el tiempo está en 103. Bien, con Madonna ya conseguimos la respuesta para las dos preguntas del enunciado. Vimos en la simulación que al cerrar la válvula, aquí está hecho en el momento 0, el nivel va creciendo y a los 103 segundos alcanza los 2 metros, que es el nivel máximo que puede soportar el tanque. Entonces, en ese instante, el tanque rebalsa. La curva que estamos viendo se parece a la que habíamos predicho con nuestro modelo conceptual, pero no es del todo similar, porque aquí la perturbación la hemos provocado en el instante 0. Y en nuestro modelo conceptual habíamos provocado una perturbación en otro tiempo, en otro momento, que era mayor que 0. Entonces podíamos apreciar que el nivel primero estaba en un estado estacionario y después veíamos cómo evolucionaba hasta rebalsar. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es simular el escalón del cierre de la válvula
pero no a partir del momento cero, sino a partir de otro tiempo mayor que cero. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo. Aquí tenemos una serie de perturbaciones que comúnmente vamos a emplear en la materia. Vamos a comenzar a ver la del escalón, que es la que nos interesa ahora. Quiero modelar una perturbación escalón que lleve mi variable desde el valor i0 hasta i1 en el momento t0. Para lograr esta perturbación en Madonna voy a tener que escribir la siguiente línea de código. I igual a i0 más step, es una función, la función escalón, del primer argumento, que es el tamaño del escalón, coma, segundo argumento, que es el momento en que se activa el escalón. Entonces ustedes ven aquí que inicialmente estamos con i0, que es lo correcto, era lo que corresponde al gráfico, porque esta función step vale 0 para cualquier tiempo menor que el segundo argumento, que es t0. Entonces, para todo tiempo menor que t0, step vale 0 y va a valer i0, que es lo que se ve en el gráfico. A partir del momento t0, para tiempos mayores que el segundo argumento t0, step va a valer lo que indica el primer argumento, que es la amplitud del escalón. Entonces, para tiempos mayores que t0, vamos a tener que el step devuelve i1 menos i0, lo que cancela i0 y hace que i adopte el valor de i1. Esto lo podríamos hacer también usando un porcentaje, expresando la magnitud, la amplitud del escalón en porcentajes. Aquí tenemos para un m% del valor inicial i0, la expresión sería que i igual a i0 más la función step, porcentaje dividido 100 en t0. Vean cómo funcionaría esto. Para tiempos menores que t0, step devuelve 0, entonces i queda igual a i0. Y para tiempos mayores que t0, el step devuelve este porcentaje dividido por 100, que sumado a 1 sería el factor necesario para llevar i0 al nuevo valor, incrementado por un m%. Veamos cómo se implementa este código en Madonna. Vamos a hacerlo con la primera modalidad para modelar el escalón. Aquí tenemos el listado original, corro la simulación, estamos en estado estacionario, provoco el escalón en el momento 0, y eso lo hago cambiando el valor de x en el listado. Simulamos y vemos que aumenta el nivel. Voy a sacar el caudal y entonces aquí estamos viendo que el nivel aumenta a partir del momento 0, que es la curva que le presenté en la diapositiva. Vamos a hacer ahora que se desplace esta curva modelando o implementando el escalón desplazado. ¿Sí? Vamos a desplazar ese escalón y lo vamos a desplazar entonces. Vamos a usar lo que nos recomendaba la diapositiva. El valor inicial era 0,5 más step y ahora viene el valor inicial, el valor final menos el valor inicial. Yo quiero que el valor final sea 0,25 menos el valor inicial 0,5 de la apertura, y el segundo argumento es el tiempo en que voy a provocar esa perturbación. Lo vamos a hacer en el tiempo 20 segundos. Cerramos y ahora sí simulo. Pregunta si quiero borrar los datos anteriores, digo que sí, y aquí ven ustedes cómo ahora el nivel se mantiene constante en estado estacionario, ¿sí?, hasta los 20 segundos, y allí se provoca el escalón, ¿sí?, y comienza a aumentar el nivel. Podemos ver directamente el escalón en X. Para ello, hago doble clic aquí,
Y vamos a incorporar la variable X al gráfico para que vean ustedes el escalón. Selecciono, la agrego, la voy a enviar al eje derecho porque tiene otra escala, si no, no se la vería. Y damos OK. Tenemos que volver a correr la simulación para que ahora Madonna grafique la nueva variable. ¿Sí? Y tenemos que activarla en el gráfico. Vamos a ver entonces, ahora ya corrí la simulación y no me aparece el X. Voy a volver a correrla. Entonces se ve que el X no me aparece y hay un error. Pero el listado está bien. Corrí la simulación. Vamos a ver qué está pasando. La variable X fue incorporada al gráfico. Está activado. Y sin embargo no aparece el valor de X. ¿Cuál es el problema? Siempre que tengan estos problemas, revisen la escala de los ejes. Aquí, recuerden que originalmente en el eje derecho estaba el caudal. Y nosotros habíamos fijado una cierta escala para el caudal. Y esa escala va desde 0 hasta 0,06. En esta escala, el X no se grafica. Entonces vamos a tener que modificar la escala. Hago doble clic allí y la voy a hacer automática. ¿Sí? Marco aquí, hago automática, entonces va a ignorar los valores que había ingresado previamente para el caudal y hago aceptar. Bueno, cuando hago eso, apareció el X. ¿Sí? Vean ustedes que la línea azul. La línea azul comenzó, vamos a ver en qué valor comienza. En el eje derecho, está en la parte superior, pero recuerden que tenemos que leer en el eje derecho el X y vemos que comenzó en 0,5 y baja hasta el límite inferior, que vamos a ver a qué corresponde. Corresponde a 0,25. Para que sea más natural la gráfica, voy a modificar la escala nuevamente. Ya no voy a hacer automática, hago doble clic. Ahora voy a pedir en el eje derecho, saco la automática, voy a pedir que grafique entre 0 y 1, que son los valores de que podemos esperar de la apertura de la válvula. Bueno, al hacer ese cambio, vean que el gráfico de X cambió y ahora sí nos está dando que está entre, vamos a leer aquí, está entre 0,5 y baja a 0,25. Bien, aquí está entonces el escalón desplazado, tal como lo queríamos. Así como modelé este escalón, puedo modelar otras perturbaciones para la apertura de la válvula. Y para eso simplemente tengo que cambiar esta línea. Vamos a ver qué otras perturbaciones se pueden modelar. Una perturbación que vamos a emplear en la materia es la perturbación rampa, donde tenemos que la variable perturbada comienza con un valor I0 en el tiempo T0 y llega al valor I1 en el tiempo T1 y luego se mantiene constante. Entonces vean cómo es la rampa. Venía con un valor I0 constante y a partir de T0 crece linealmente y luego se mantiene en un valor I1 a partir de T1. Para lograr esta función tenemos que escribir esto en Madonna. La variable perturbada va a ser igual a todo esto, donde time es una variable interna de Madonna que contiene el tiempo y es lo que va a hacer esta variación. Entonces vean que es la ecuación de una línea recta con pendiente I1 menos I0 sobre T1 menos T0 y está pasando por el punto T0 y 0. Para que se logre que el valor I0 se mantenga constante antes de T0, tenemos que incluir esta línea de código en Madonna, que es limit I mayor o igual que I0.
Le pedimos entonces que Madonna no continúe con esta línea recta para tiempos menores que T0, sino que detenga la caída de I y la haga siempre mayor que I0. Y lo mismo tenemos que evitar que esta línea recta continúe para valores mayores que T1. Entonces lo hacemos con una línea de código que diga que I tiene que ser menor o igual que I1. Si vamos a provocar esta rampa en Madonna, para que vean cómo se escribe el código. Y entonces, vamos a hacer la rampa, vamos a hacer la rampa negativa. Entonces el valor inicial, ¿sí?, más el valor final, que nosotros queremos que es 0,25, cerramos, menos el valor inicial, 0,5, dividido el valor donde quiero que termine la rampa. Vamos a hacer una rampa que comience en 20 y termine en 60. Entonces va a terminar en 60 y va a comenzar en 20. T1 es 60 y T0 es 20 por time menos T0, que es 20. Bueno, simulemos y veamos si hace la rampa que queremos Madonna. Bien, aquí está lo que le decía. Hemos escrito una línea recta, entonces Madonna hace trabajar esa línea recta desde el momento 0 hasta el momento final de la simulación. Pero esta no es la rampa que queríamos. Nosotros queríamos que esté estabilizada antes de 20 y después se mantenga constante después de 60. Para hacer eso me están faltando las otras dos líneas, que es el limit. Hay que limitar a que x, en este caso, sea mayor igual que el valor inicial, que era el 0. Bueno, el menor valor en este caso, que es 0,25. Eso es lo que le tenemos que pedir. Y que sea menor o igual que el máximo valor que va a alcanzar, que es 0,5. Entonces vean que aquí invertimos, no está el I0 como debe ser aquí, sino que puse el I1 y aquí coloqué el I0, porque tenemos una rampa que decrece, y no es como el de la diapositiva, que es una rampa que crece. Entonces aquí le pedimos que el X sea mayor que un cierto valor mínimo y que sea menor que el valor máximo que puede tener esa variable. Simulemos ahora. Y ahí está la rampa acotada. Si comienza en 0,5 y va a terminar en 0,25. Y arrancó en 20 y termina en 60. Otra perturbación que vamos a emplear en la materia es la senoidal. Es donde la variable comienza con un valor medio m y va a oscilar con una amplitud a y un periodo t. Para lograr esta perturbación tenemos esa línea de código. Bien, entonces, regresando a nuestro problema con el escalón ya desplazado, si hacemos la simulación con el escalón desplazado, en 200 en este caso, vemos cómo es la conducta del nivel y del caudal en Madonna. Y vemos que coincide totalmente con la predicción que habíamos realizado con el modelo conceptual. Tenemos que al momento de cerrar la válvula el caudal disminuye instantáneamente y eso provoca que el nivel comience a aumentar. Este aumento del nivel, que está en la línea negra, provoca un aumento del caudal, que es la línea verde. Y ese aumento de nivel se va a sostener hasta que el caudal alcance el valor inicial, que era igual al caudal de entrada. En ese momento desaparece la acumulación y el nivel se estabiliza en este nuevo valor. Alcanzó otro estado estacionario, que vimos
que corresponde a un nivel que es superior a los 2 metros, corresponde a 4 metros, y por lo tanto el tanque rebalsó, y rebalsó mucho antes, ¿no? Bien, eso es en cuanto a Madonna. Existen otras alternativas, como ya le había explicado, para hacer el modelo. Aquí está el modelo para el tanque, implementado en Simulink. Ya ven ustedes cómo se empieza a complicar la parte gráfica, ¿sí? En este bloque construimos el numerador de la derivada y aquí lo integramos. Aquí tenemos la fórmula para la válvula y aquí está la apertura, que es lo donde vamos a tocar para provocar la perturbación. Otro utilitario que tiene el mismo enfoque es el Vicin 32. También aquí construimos el modelo del tanque. Vean que hay que descomponer toda la ecuación. Y ya para este modelo, que es bastante simple, vean cómo se complicó la parte gráfica. Parece que no es el enfoque que nosotros adoptamos en esta materia, y nosotros preferimos el enfoque orientado a ecuaciones. Por último, les recomiendo un libro. Lo van a encontrar, al link para la descarga, lo van a encontrar en el aula virtual, que es Análisis y Simulación de Procesos con MACAD. Es un libro que estaba disponible de lectura gratuita en la biblioteca de libros. Prueben con ese link a ver si sigue accesible. Y hay un ejemplo que ya pueden entender, que es una pileta donde se alimenta una corriente de sustancias para purificar el agua a medida que se descarga también la pileta. Entonces el modelo de esta pileta es muy similar al del tanque. Aquí tengo para que lo puedan ver. Está el problema que se presenta en ese libro. Desarrolla todo el modelo. Es bueno que lo analicen para ver cómo se adaptan a la nueva nomenclatura que tiene este libro y si comprenden todas las ecuaciones que se van plasmando para implementar el modelo. Bien, hasta aquí este video y será hasta el próximo.